decir, yo me despojo de lo que soy y de lo que tengo por amor. ¿Quién es el principio? Sino que conocemos, o sea, que Él no... igualarse o equipararse al poder del Señor en ninguno de sus aspectos. El mismo verso lo dice, como Dios. Dios. Gracias al Señor nuevamente por estar usted hoy en mi programa. Estoy agradecida a Dios por esto. Es una bendición realmente poder compartir contigo en este día. Yo soy la pastora Corey Gómez. Soy pastor junto a mi esposo, doctor Luis Gómez, en la iglesia Avance Global. Y estamos allí, nuestra congregación ubicada en el 12656 de la Gold Road, cerca del 6 entre Memorial y Briar Forest. También pues es para nosotros de suma bendición poder hacerte una invitación muy fraternal para que nos acompañes en alguno de nuestros servicios durante los diferentes días. Si quieres saber pues los horarios de nuestros servicios, puedes entrar en nuestra página en internet al www.globaladvancechurch.org. Allí también en esa página vas a encontrar nuestra visión, nuestra misión, vas a saber también pues más de nosotros, de nuestro ministerio. Además, nos gusta colocar allí materiales de estudio. Creemos que el pueblo de Dios debe ser equipado, debe ser formado, debe ser llevado a un nuevo nivel en la palabra, y pues allí vas a encontrar herramientas que te van a ser muy útiles para el estudio de la palabra. También si quieres seguirme más de cerca, puedes entrar en mi página en Facebook al www.facebook.com/Corey Gómez. Hay una línea de oración abierta durante esta programación, es el 713-408-3068. Llámanos para compartir con nosotros no solamente tus necesidades, pero también tus inquietudes. Yo sé que en la programación pues hay cosas a veces que de repente golpean nuestro espíritu, golpean nuestro paradigma, pero si tienes alguna inquietud, llámanos. Nos encantaría poder compartir contigo y poder declarar la palabra sobre ti. Nuevamente, 713-408-3068. Y empecé un programa, una serie sobre rompiendo la barrera babilónica o rompiendo el espíritu babilónico. Y he estado tratando contigo un poco acerca del trasfondo histórico de Babel. Hemos hablado un poco acerca de cómo se fundó esta ciudad y cómo de alguna manera sigue tocando la iglesia de Jesucristo aún ahora en el siglo XXI. En el programa pasado empezamos a tratar específicamente, estamos hablando en Génesis capítulo 11, y encontramos que allí veíamos cómo el hombre se levanta en una posición en contra de lo que era la visión y el corazón de Dios para la humanidad. Estuvimos hablando acerca de lo que ellos dicen con respecto a usar el ladrillo en lugar de piedra. Y de manera muy particular me gustaría retomar un poquito en el verso 4 del capítulo 11, cuando dice que edifiquémonos una ciudad y una torre. Y te decía que esto habla de orgullo. Esto habla de querer por medios humanos buscar seguridad. Una de las cosas que encontramos de manera triste, no solamente, hermano, hermana que me estás escuchando, a nivel personal, pero lo encontramos a nivel familia, lo encontramos a nivel ministerio, es como nosotros tratamos de asegurarnos utilizando los materiales o mecanismos babilónicos en nuestras vidas. Cuando el Señor en su palabra y aún de manera audible a nosotros a través de profetas, el Señor siempre viene con su palabra con promesas con respecto a lo que es nuestra seguridad. Toda la Biblia está llena de promesas con respecto a Dios siendo nuestro amparo, siendo nuestra fortaleza, siendo nuestro auxilio. Dice la palabra, una de las cosas hermosas, dice que para el justo el nombre de Jesús es una torre fuerte. Dice que el justo corre a él y se salva. O sea, en la palabra encontramos al Señor hablándonos una y otra vez de cómo podemos estar seguros en Él.
Y cuando nosotros nos empeñamos en edificar, en hacer cosas por nosotros mismos que produzcan seguridad, simplemente es por nuestro propio orgullo, por nuestra propia vanagloria que vamos en contra de lo que Dios ha dicho. Te decía que edificar una torre tan alta, tenía que ver con vamos a subir por nuestros propios medios, cuando el llamado de Dios desde ese momento y aún en el Nuevo Testamento lo encontramos, era vayan por todas las naciones, vayan y entreguen una palabra, vayan y hagan que la tierra, vayan y que cada criatura en la tierra conozca quién es el Señor. Así es que el espíritu babilónico siempre dice, vamos a edificar hacia arriba, vamos a ser muy conocidos, pero el espíritu que se mueve en lo que es reino de Dios siempre es hacia afuera, es llevar el evangelio a cada rincón de las naciones de la tierra. También estábamos hablando el día de ayer con respecto a lo que implicaba que la cúspide llegara hasta el cielo, y te decía, dentro de las dos cosas que veíamos era el hecho de que el diablo, antes de convertirse en diablo, dijo exactamente lo mismo. Dijo, yo voy a subir, voy a ir por encima de las nubes y me voy a sentar allí en el monte donde se sientan los dioses. Y en ese momento se convierte en diablo. Cada vez que nosotros pretendemos autoposicionarnos por encima de lo que es la soberanía de Dios, en ese momento nosotros también nos convertimos en diablo. Fíjate que luego veíamos, y con esta frase terminábamos el programa de ayer, dice, hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Hacernos un nombre, te decía, significa autoposicionarnos para recibir ahora adoración. ¿Cómo lo sabemos? La palabra nombre que se está usando allí en el hebreo es la palabra Shem, que significa posición de altura. Significa memorial como individuo. Es decir, hacerse una estatua, pues en otras palabras, de manera más comprensible. Implica darse honor, autoridad, autoentregarse un carácter célebre, conocido, fama, ser ilustre o famoso. Pero esta palabra, que es la palabra Shem, viene de una raíz primitiva que es la palabra Shamé, que significa elevarse en el firmamento. Alude directamente a lo que era el arco visible que se mueve en las nubes. Bien interesante, ese lugar, ese alto donde giran los cuerpos celestes. Para mí es interesante cuando el apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, hablando de la armadura de Dios, inicia diciendo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y empieza a identificar diferentes niveles en lo que es nuestros enemigos espirituales. Y dentro de lo que él menciona, dice que hay algunos de ellos que se mueven en las regiones celestes. Ese es el lugar que está hablando aquí la palabra Shamé, de donde viene la palabra Shem, que está diciendo vamos a hacernos un nombre. En otras palabras, lo que está diciendo es vamos a posicionarnos en las regiones celestes donde se mueven los seres espirituales. Cuando tú y yo decidimos, nosotros queremos tener un ministerio tan conocido en las naciones, que sepan quiénes somos nosotros, estamos haciendo exactamente lo mismo que hizo Nimrod en Babel. Estamos entonces pretendiendo subir a un lugar, a una posición donde se mueven también los demonios. Y esto es sumamente fuerte. Nimrod quiso tomar el lugar de Dios, igual que Satanás. Así es que es bien interesante porque históricamente hablando, Nimrod demandaba adoración, y dice la historia, hay antecedentes históricos que dicen que de lo que él demandaba era que se le entregara adoración a través de incienso de nardo, lo cual era quemado en la cúspide de Babel, o en la cúspide de ese sigurat que era Babel. Cada año se le entregaba a Nimrod. Ahora, bien interesante para mí que ese mismo incienso de nardo fue el que trajo a aquella mujer en Mateo 26, que dice que los derramó a los pies de Jesús. Dice que vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran
precio. Nimrod en ese momento se autoproclamó gobernador, emperador, dios de Babel, y se convierte históricamente hablando en la primera deidad política en el mundo, iniciando así, como te decía en los programas anteriores, el sistema de emperadores deíficos, tal como tenemos, por ejemplo, te decía, el emperador de Japón, a quien se le adora y se le venera como si fuera Dios. Lo encontramos a lo largo de la historia. ¿Recuerdas el caso de Daniel cuando estaba, verdad, en el imperio medo-persa? Dice que se negó a adorar a Darío. El caso de los césares romanos, quienes tenían la idea que ellos eran dioses. Históricamente hablando, en el momento que Jesús viene a la tierra, recuerda que era el caso del imperio romano, se utilizaba una palabra en particular, que era la palabra Curios, que tenía que ver con Señor, pero era el Señor que era deificado. Este nombre se le daba específicamente a los césares. Y es interesante que cuando los cristianos o los discípulos de la iglesia primitiva se arriesgan a utilizar o a entregarle el nombre Curios a Jesús, aún recibiendo el castigo de la prisión. Esto lo podemos encontrar en el libro de Romanos, en el capítulo 10, versos 9 y 10, de manera específica, si lo quieres revisar. Así que para mí es muy interesante que la palabra griega también, que se traduce en el Nuevo Testamento como anticristo, está definida en la concordancia Strong como anticristo en lugar de o algo que se coloca en posición de, y es usada para denotar lo que sustituye o usurpa el lugar de Cristo. Entonces, es bien interesante que todos los gobernantes que se están autodeificando, creyendo que son dioses, justamente su posición según el concepto de lo que es anticristo, se están colocando como anticristos. Y te vuelvo a decir que cada vez que nosotros decimos vamos a darnos un nombre conocido, estamos nosotros permitiendo que el espíritu anticristo, del mismo que habla el apóstol Juan en sus cartas, diciendo que este espíritu no salió del mundo, salió de nosotros, estaba en medio nuestro, pero no era de nosotros, es decir, no pertenece al cuerpo de Cristo. Todo lo que pretende usurpar el lugar de Dios, el lugar de Cristo, el lugar del Curios, del verdadero Señor, cuando pretende colocarse allí, en ese lugar, entonces en ese momento se convierte en anticristo y se convierte en diablo. Te lo decía ayer. Ahora, yo pudiera seguir hablando de esto porque en una de las cartas de Pablo a los Corintios trata justamente con esta área. Tiene que tratar con que cuando la iglesia en Corintios empieza a decir, no, es que yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de este, yo soy del otro. Es decir, colocando hombres y mujeres de Dios que Dios había colocado en el cuerpo para traer una bendición, para traer crecimiento, para traer edificación. Pero fíjate que no es solamente cuando el hombre se autodeclara o se autodeifica, pero también puede ser cuando el mismo pueblo por ignorancia quiere colocar al hombre, a un ministro, a una mujer, a un hombre de Dios en la posición de Dios. Aquí Pablo tuvo que tratar en Corintios con respecto a esto cuando diciendo, ustedes son carnales cuando ustedes hacen todas estas cosas. Ahora, ¿cómo sigue viviendo Babel en medio nuestro? Ese es el tema que me gustaría tratar contigo sobre esto. ¿Cómo nosotros vemos el rastro de Babel en la iglesia del siglo XXI? Nosotros encontramos allí en Génesis, en el capítulo 11 que estamos mirando, cómo el juicio de Dios vino sobre Babel y cómo ellos, a causa del juicio de Dios, fueron dispersados, pero cuando ellos salen en la dispersión, ellos se llevan su religión falsa, y esto lo vemos entonces en todas las religiones que nacen en ese momento. Lo encontramos, por ejemplo, en las pirámides de Egipto, encontramos cómo la religión falsa que Nimrod levanta en Babel deja su marca allí, ¿verdad? Los sigurat que fueron modificados. Vamos a encontrar también la influencia de Nimrod en el Nuevo Mundo, por ejemplo, en el sistema de adoración azteca o en el sistema de adoración de los incas, pero también lo podemos ver en el sistema de adoración de la India, por ejemplo, también lo vemos en el sistema de adoración de los hindúes, etcétera, y etcétera. Ahora,
¿cuál es el foco de la adoración en Babel? La adoración Babel tiene su foco en satisfacer al individuo, en satisfacer la necesidad del hombre de estar por encima de Dios, de ser un ser que no le dé cuentas a nadie y que reciba adoración, reconocimiento de los demás. Es una posición que se contrapone a lo que es el punto de Dios o la visión de Dios para las naciones. Mientras que Dios dice, yo quiero que ustedes llenen todas las naciones de la tierra con mi evangelio, con las buenas nuevas. El hombre dice, voy a levantar un ministerio, voy a sentarme en un lugar y voy a hacerme tan famoso y tan conocido que todos sepan de mí. Ahora, es bien interesante que nosotros vemos desde el principio a Dios queriendo llenar la tierra con su nombre, llenar la tierra con su gloria. Y es interesante que no solamente en la palabra que le da Dios a Adán, en el huerto diciendo, yo quiero que tú fructifiques, te multipliques, pero que tú gobiernes la tierra. En ese gobierno, es decir, tú vas a traer mi gobierno, lo que ocurre en el cielo, lo vas a establecer en el huerto. Se lo dice a Noé nuevamente, lo veíamos Génesis 9. Pero encontramos que en el pacto de Dios con Abraham, una de las cláusulas interesantes es, en ti, Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. Desde el principio, las naciones de la tierra han estado en el corazón de Dios. Desde el principio, lo que encontramos en la Gran Comisión en el Nuevo Testamento ha estado en el corazón de Dios. Jehová, entonces el Señor hace un pacto con Abraham, con este hombre, y lo saca de un lugar que es conocido en la Biblia como Ur de los Caldeos. ¿Te acuerdas cuando leíamos Génesis capítulo 9? Decía que en aquella planicie de Sinar, que es conocida muchísimos años después como Caldea. Y viene Dios entonces y toma a este hombre, Abraham, conocido como el padre de la fe, y lo saca nuevamente de aquel lugar y le dice a Abraham, yo quiero bendecir a las naciones, yo quiero bendecirte, yo quiero hacerte a ti padre de muchas, de multitudes, te voy a dar una descendencia que no podrás contar, pero lo quiero hacer porque en ti, en tu fe, yo voy a bendecir a todas las naciones de la tierra. Eso lo podemos ver en Génesis capítulo 12. Ahora, esta es la misma visión que Dios tiene para el pueblo de Israel cuando le dice, si ustedes oyen mi voz, si ustedes caminan en mis mandamientos, si ustedes me obedecen, yo voy a hacer de ustedes una nación especial. Pero ¿qué era lo especial que iba a ser Dios de la nación de Israel? Un pueblo de reyes y un pueblo de sacerdotes, un pueblo que fuese ejemplo para las demás naciones de la tierra, un pueblo que fuese intercesor delante de Dios por las naciones de la tierra. Eso es lo que lo que está diciendo aquí. Desde el principio, cuando Dios le está diciendo, Abraham le está diciendo, yo requiero que el precio que tú pagues es que dejes tu tierra, es que dejes a tu familia y salgas para que en ti, Abraham, sean benditas las naciones de la tierra. Saca a Israel después de Egipto y le dice, en ustedes yo voy a traer esa bendición a cumplimiento. Pero finalmente vemos esa bendición viniendo a cumplimiento a través de Jesucristo. El Padre decide darlo todo, da a su Hijo, y en Jesucristo se hace de una simiente de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, para que el nombre de Jesús sea exaltado y reconocido por todas las naciones de la tierra. Bendito sea el Señor. ¿Y cuál es el fin del Señor? Que no quedará duda que en Él, que su corazón era traer una bendición a todas las naciones. Si nosotros como iglesia, de la misma manera que se lo dijo Dios a Israel, esto se lo dijo en Éxodo 19 cuando le dice, te vuelvo a repetir, ahora si das oído a mi voz y guardas mi pacto, ustedes van a ser un reino de sacerdotes y gente santa. Nos lo repite a nosotros la iglesia a través del apóstol Pedro. Dice, ustedes son una nación escogida. Ustedes son de un linaje escogido. Ustedes han sido llamados para ser reyes y sacerdotes. Nosotros ahora somos parte de la nación más poderosa del universo. ¿Pero para qué? Para que todas las naciones de la tierra conozcan que Jesucristo es el Señor. Qué bendición. Ahora, cuando Israel rechaza escuchar la voz de Dios, cuando Israel rechaza caminar en aquello que el Señor estaba declarando para todas las naciones de la tierra, entonces ellos, fíjense lo que dice Hebreos 2:1, dice,
Es necesario que atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y encontramos en Hebreos que dice que a causa de que ellos endurecieron su corazón a la voz del Señor, no entraron en la promesa. Yo declaro en el nombre de Jesús que tú y yo sí entramos en la promesa porque tú y yo reconocemos la voz de Dios y porque tú y yo reconocemos el tiempo. ¿Por qué es importante reconocer la estación? Me gustaría que por un momento pudiéramos retomar una de las enseñanzas que di a finales del año pasado, principios de este año, con respecto a la palabra profética del año 2012. Es algo para mí interesante que el año 2012 se puede declarar como el año de tabernáculos. Enseñaba yo que el año 2012, 5772, es el año Ajim Bet. Y esta palabra Bet, que es la parte interesante, está representada en el original, en el hebreo, esta letra, con una casa que tiene adentro personas. Y yo enseñaba que el año 2012 es un año donde el Señor quiere manifestarse a sí mismo, no solamente como el que edifica su casa, pero como el dueño de la casa. Y te decía que este es un año donde el Señor iba a manifestar cuál era el fundamento de nuestra casa y que muchas cosas, iba a haber un proceso que iba a revelar ese fundamento, pero el corazón de Dios es que nosotros seamos edificados como iglesia, que seamos edificados como templo santo sobre el fundamento, sobre la persona de Jesucristo. Ahora, tabernáculos como fiesta, recuerda que estamos hablando porque es necesario que tú y yo reconozcamos la voz de Dios, porque es importante que tú y yo prestemos atención a lo que el Señor está diciendo. Desde el principio, desde el Edén, el Señor está diciendo: yo quiero que ustedes llenen la tierra, yo quiero bendecir las naciones de la tierra a través de ustedes. Lo ratifica Noé, lo ratifica a través de Abraham, se lo dice al pueblo de Israel una vez que sale de Egipto y se lo ha dicho a la iglesia. Nosotros somos la novia del Cordero, pero nosotros hemos sido escogidos como un pueblo santo para que todas las naciones sean bendecidas. El Señor está diciendo: este es un año donde yo quiero morar en medio de ustedes. Este es un año donde quiero edificar a mi pueblo como una nación santa, como el templo donde yo voy a habitar, como ese lugar, como ese Betel, como el lugar que se convierte en casa de Dios, en puerta del cielo. El desafío que nosotros tenemos para esta nueva estación es convertirnos en ese lugar donde Dios pueda hacer habitación con el hombre, que tú y yo seamos ese Betel, la puerta de Dios, para que pueda venir y hacer lugar aquí en la tierra, en cada nación de la tierra. Tabernáculo significa que permíteme refrasear. Tabernáculos, hablando como fiesta, era el tiempo donde el Señor estaba diciendo: Dios morando en medio de su pueblo. Y esto es lo que se celebraba. De manera interesante, a nivel histórico, fue en el tiempo de tabernáculos, lo que correspondería a tabernáculos, cuando Dios en número 14 le dice a Moisés que le quería entregar la tierra prometida. Pero es en ese tiempo donde Israel, por no reconocer la voz de Dios, por no reconocer la estación, pierde esa ventana de oportunidad y no entra a Canaán. Y no entra, recuerda quién es Canaán. Recuerda que Canaán es Cam, padre de los cananeos, quien recibe la maldición de parte de su padre por haber descubierto su desnudez. Lo estudiábamos en el primer programa. ¿Y cuál es el lugar que Dios le está prometiendo a Israel? Dice: Israel, en ti, Abraham, en ti yo voy a bendecir las naciones. Lo saca de Ur de los Caldeos, el lugar Sinar al principio, el lugar donde aquel hombre, el bisnieto de Cam, decide ir en contra de los propósitos de Dios. Y luego el Señor dice: pero Abraham, yo voy a bendecir en ti a todas las naciones. Aún aquellas naciones que recibieron maldición, en ti van a ser benditas en el momento que tú las poseas. Y entonces le dice: te voy a entregar un lugar, Canaán, de donde el Cam, padre de los cananeos. En otras palabras, todo lugar que ha recibido maldición, áreas de nuestra vida que están bajo maldición por lo que sea,
Dios quiere entregárnoslas como ese lugar, es la tierra prometida que Dios quiere entregarnos en este tiempo. Pero en la medida que nosotros oímos a Dios y en la medida que nosotros nos atrevemos a poseer esas áreas para la gloria de Dios, entonces esas áreas pasan de ser lugares de muerte, lugares de maldición, se convierten en lugares de bendición. Dice que se convierten en estanques llenos de agua. Por eso es que cual salmista hablando dice que nosotros vamos de poder en poder. Vemos a Dios en Sión, pero ¿qué dice? Que nosotros salimos primero en llanto a sembrar, que nosotros salimos en clamor, en dolor a establecer aquella semilla que es la promesa. Pero regresamos entonces en victoria, venimos en gozo, en alegría, y somos gente que transformamos los lugares secos, es decir, los lugares que estaban en maldición, los cambiamos en bendición. Hay una palabra que Dios te está entregando en este momento. Hay gente que me está escuchando, que ha venido escuchando la serie y que puede entender por el Espíritu lo que yo estoy hablando en este día. Hay áreas de tu vida, hay áreas en tu vida familiar, hay áreas en tu vida ministerial que han estado bajo maldición, y no necesariamente, hermano, escúchame en el nombre de Jesús, no es necesariamente porque tú has pecado, pero hay cosas que hemos traído de herencia. Pero la palabra del Señor, la promesa del Señor en nuestras vidas es que nosotros nos convertimos en restauradores. La palabra que el Señor nos entrega en Isaías es que nosotros nos convertimos en restauradores de calzada, que nosotros restauramos las ruinas antiguas, que nosotros somos ese agente de Dios para traer bendición en lugar de maldición, que somos el agente de Dios para traer vida en lugar de muerte. Yo declaro en el nombre de Jesús que de la misma manera que Cristo, que de la misma manera que Jesús camina primero su ministerio terrenal y termina siendo exaltado y recibiendo un nombre que sobre todo nombre, nosotros podemos caminar en este tiempo en la misma fe, en la misma esperanza del Hijo de Dios, y nosotros podemos ver transformados en el nombre de Jesús toda área que cayó en muerte, toda área que ha estado en maldición, familiares en el nombre de Jesús, podemos verlos transformados en el nombre de Jesús en este tiempo. Yo proclamo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que la venda se quita de nuestros ojos, y que en lugar de quejarnos y que en lugar de creer que Dios no ha preparado para nosotros nada, o que nosotros no somos dignos de la bendición de Dios, en este día tú y yo podemos recibir de parte de nuestro Dios una promesa que nos levanta y nos saca del lugar de desesperanza y nos posiciona en ese lugar perfecto donde el Señor nos colocó. Dice el libro de Efesios, sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Yo proclamo en el nombre de Jesús que en este día tus oídos se abren para oír una palabra que te reposiciona allí al lado, a la diestra del Padre, porque estás juntamente con Jesucristo. En el nombre de Jesús, yo declaro que este día es un día de revelación. Yo declaro que este día es un día de vida. Yo declaro que este es un día de regocijo. Yo proclamo en el nombre de Jesús que toda maldición en tu vida se destruye por el poder de la palabra. Y yo declaro en este momento que tú eres llevado a esa posición en Dios, que Él pagó para ti a través de la muerte de Jesucristo. Quiero invitarte a mi próximo programa. Voy a terminar la serie y yo declaro la gloria de Dios sobre tu vida. Lucha hasta que veas el propósito de Dios. Es que hemos tenido una relación